Hola, Shwami. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Bienvenido a mi plataforma, bienvenido a este espacio. gracias, gracias por invitarme. Qué bueno verte por acá. Bueno, yo te vamos a empezar a hablar un poquito, está haciendo como la presentación de quién eras, qué habías estudiado, cómo has llegado hasta acá, pero me gustaría que te presentaras un poco, hablaras un poquito de este camino del iniciado que tú haces y que trabajas con las personas que están contigo en tu universidad. Ah, bueno, yo enseño meditación Mm. y acompaño a la gente en sus procesos de meditación, en sus procesos de autorrealización espiritual. Mm, y ya, no hay mucho que decir. Ok, bueno, entonces hoy la live es como sobre meditación. Me gustaría que empezáramos tú vas a empezar a preguntar algunas cosas y nada, pues nos vas contando un poquito, listo. Primero te Dale. voy a preguntar, ¿qué procesos de meditación manejas o cómo es el proceso de meditación que tú haces? Yo hablo mucho de la meditación activa y meditación pasiva. Hace algunos años practiqué meditación Zen, pero quisiera saber qué clase de meditación o si tienes alguna meditación específica que recomiendes. Pues eh, yo enseño y represento un linaje que se llama Siddha Maha Yoga. Y Ujú. es un sistema de meditación enfocado hacia la autorrealización espiritual. Entonces es una meditación pasiva, por así decirlo. Eh, Pasiva porque pues es sentado, ¿no? Pero realmente no es nada pasiva, porque es una meditación donde hay un enorme movimiento energético. Entonces no es algo, no es algo pues estático. Bueno, y a nivel terapéutico, pues hay otros sistemas de meditación que no están relacionados pues con la realización espiritual, sino que son más temas terapéuticos, ¿no? Y así, pero puntualmente estoy enfocado en eso, en Siddha Yoga. Y te hago una pregunta, para las personas que de pronto quieran empezar este estilo de meditación que tú estás hablando, ¿cómo sería el proceso? Ya que estamos todos en este confinamiento y en el momento pues, en el que estamos como tan especial. Pues eh, mm, hay un material disponible para que la gente lo estudie. Regularmente cuando las personas se van a iniciar en este camino, pues sí hay unos requisitos que son más o menos estrictos, ¿no? Como Perfecto. dieta vegetariana, vegana, yo prefiero que sea vegano, no consumo de alcohol, no consumo de drogas, ¿cierto? Pero Ujú. pues como estamos en este confinamiento y digamos Es un caso muy que especial ahorita. es un caso especial, entonces sí estoy como un poquito más laxo en eso. Entonces la gente se puede iniciar y puede empezar a practicar y en el camino pues ir estudiando los textos e ir ajustando su vida pues al estilo de vida que se requiere para que la meditación tenga éxito, porque la meditación es una ciencia. Perfecto. Y cuando tú haces, por ejemplo, si uno quiere hacer esta iniciación y este camino espiritual que tú manejas en el momento en el que estamos, porque una de las cosas que quiero que hablemos es como de este momento tan particular que muchísimas teorías han sacado de por qué se está dando, bueno, todo esto. Quiero saber tú qué piensas de este momento como tal y cómo le podríamos sacar como más jugo, por así decirlo, con este proceso. Independientemente del origen que tenga esta situación, que hay 300.000 teorías hablando del Ujú. origen de esta situación, la realidad es que estamos en la situación. Y sabe, conocer el origen, pues no va a cambiar la situación. Sí. E- Entonces estamos en un momento de confinamiento que me parece espectacular, parece supremamente positivo a mí, porque da la posibilidad de introspección, de estudiarse, de analizarse, de ir en lo profundo. Así que la oportunidad de estar confinado en la casa es la oportunidad de recogerse, es la oportunidad de meditar con intensidad, es la oportunidad de estudiarse, de leer ese libro que nunca hemos leído, que es nuestro propio libro interior. Me encanta. ¿Me quieres hablar un poquito? Ahí cuando estaba mirando todo lo que quería tratar el tema de hoy, tú hablas, bueno, o lo que hablan es un poco del despertar y la iniciación, ¿cierto? El despertar espiritual y la iniciación del camino espiritual. ¿Me quieres hablar un poquito de eso, por favor? Pues como de los dos ítems.
Desde una visión puramente espiritual, el despertar es reconocer la realidad del alma más allá de la materia. Ujú. Cuando una persona despierta, deja de ser una persona como tal, como una persona despierta. La personalidad es un cascarón, es un constructo egoico, lleno de teorías, ideas, conceptos, creencias, historias. Cuando una persona despierta se desidentifica completamente de la historia personal. Eso es lo que llamamos despertar, digamos desde nuestra visión. Y la iniciación espiritual es la actualización o activación del potencial espiritual interno que todos llevamos. Esa es la iniciación. ¿Y la iniciación es algo físicamente hablando o es algo en materia espiritual o es, digamos, por ejemplo, alguna clase de rito que realizas o como para entender? La iniciación es algo netamente espiritual, Ujú. netamente espiritual. Sí, hay digamos, un rito, cuando se hace en persona, rito, es que, pues, digamos, hay una transmisión de un mantra personal, digamos que ese es como el rito, ¿cierto? El resto es a nivel interno, a nivel espiritual. Y tienes muchas personas aquí en Colombia. Háblame un poquito de la universidad que tienes y de este proceso que ha sido esa universidad aquí. Personas que se hayan iniciado acá, yo no sé, tal vez 300, no sé, en Colombia, tal vez 300 personas se han iniciado, pero no todos practican. De esos Ujú. 300, tal vez, no sé, tal vez 20 practicarán, no tengo ni idea. Todo el mundo está muy ansioso de iniciarse, todo el mundo quiere meditar, todo el mundo quiere, hasta que realmente se inician en el camino espiritual. Cuando ya se inician en el camino espiritual de verdad y empiezan a ver qué es esto, ya la gente no quiere meditar. Entonces Perfecto. ya la gente le da pereza meditar, ya es muy duro, esto, lo otro, o sea, cuando se ve desde afuera es maravilloso, pero cuando se está adentro ya no es porque la espiritualidad realmente no cumple con las expectativas del ego. Sí, yo siempre digo que es mejor, que suena más bonita la teoría que la práctica. Ujú. Siempre que doy talleres digo, no, la teoría es divina, la práctica es una cosa muy distinta. Perfecto. Ahorita hablaba con Santi, que Santi fue quien nos presentó y hablaba un poquito con él y quería como que me contaras un poco qué es ser un maestro espiritual. No sé. No tienes ni idea, porque a ti te llamas maestro espiritual, dentro de tu biografía está ese, Sí, pero como eso lo hace la ese gente, título. eso lo hace la gente, yo no me veo así, No te ves así, no, tú te ves como que, como una persona normal. bueno, me encanta. Ahora quiero que me hables una cosa que quiero saber muy a modo personal del tema del cuerpo. ¿Cómo ves? Hablamos de tres cuerpos normalmente cuando estamos trabajando el tema espiritual o el tema de este despertar o de este camino, y es el cuerpo, es la parte mental, la parte física o este cuerpo y el tema espiritual. ¿Cómo ves el cuerpo en lo que tú haces? ¿Cómo es esa percepción de lo que es el cuerpo? Ya que hablaste del tema corpóreo y de que cuando empezamos ese despertar el cuerpo deja como de ser y se vuelve un cascarón, creo que fue la palabra que usaste. El cuerpo es un instrumento para la realización espiritual. Únicamente a través del cuerpo humano se puede alcanzar esa realización espiritual. En ninguna otra forma es posible alcanzar esa realización espiritual. Entonces el valor del cuerpo es inconmensurable. El valor del cuerpo es inconmensurable porque sin el cuerpo físico no es posible alcanzar esa realización espiritual. Y el cuerpo mental. El cuerpo mental dentro de esta tradición espiritual y digamos las tradiciones en las que es iniciado, el cuerpo mental o la mente pertenece a una región que se llama el plano causal. Entonces, si hablamos de la mente como tal, pues la mente es un instrumento para poder funcionar en este campo relativo, ¿cierto? Ujú. Y desde esa perspectiva, la mente, la mente se divide como en dos, ¿no? Como la mente relativa y la mente superior, ¿cierto? Okay. La mente superior. Y entonces esa mente superior, pues es el instrumento para la realización espiritual. Cuando la mente se purifica de todas las impresiones pasadas, del ego, bueno, de todo lo que es, entonces funcionamos ya en otro nivel de conciencia y esa mente ya se vuelve una mente superior, una mente amiga, un instrumento ya.
Xiaomi, háblame un poquito de la meditación para las personas que quieran empezar como a trabajarlo. No sé si de forma tan específica como tú lo manejas y como tan profunda, pero de pronto que quieran empezar como este proceso en casa, en este confinamiento que tenemos, eh, como este retiro obligatorio. Es un retiro obligatorio. Hmm. Eh, bueno, cuando hablamos de meditación, la meditación no debe practicarse sin un guía. No. La meditación no debe practicarse sin un guía espiritual, porque la meditación es una ciencia. La meditación no es un ejercicio de relajación, la meditación no es algo para distensionarse, la meditación es una ciencia del alma, es una Ujú. ciencia del autoconocimiento y todas las ciencias pues requieren que los experimentos que se hagan dentro de esa ciencia tengan los componentes necesarios para que sean exitosos los experimentos. Entonces, sin uno tener un conocimiento apropiado de cómo se hacen estos experimentos, y por ejemplo estamos hablando de que el cuerpo es un templo, y entonces, ¿cómo hacemos para entrar en ese templo? ¿Cuál es la puerta? ¿Por dónde entramos a ese templo del cuerpo? ¿Ves? Entonces, lo que es la meditación en sí, por lo personalmente, yo no recomiendo que la gente medite sin un guía. Pero la gente puede hacer relajaciones, en YouTube hay infinidad de relajaciones y cosas, y en Google hay muchos audios, bueno, eso es. O sea que para trabajar la meditación como ciencia, como esa ciencia de conocimiento transpersonal y esa ciencia de desarrollo que tú estás hablando, lo mejor es tener a una persona que tenga ese conocimiento en esa ciencia, que en este caso pues estamos hablando también de la ciencia que tú trabajas en tu universidad, ¿cierto? Cuando estamos hablando de cualquier ciencia espiritual, llámese Maha Yoga, llámese la ciencia que sea, una ciencia espiritual, debe tenerse un guía. No debe uno ponerse a experimentar sin tener ni idea de lo que está haciendo. Perfecto. Y si alguien de los que están acá y los que van a ver el live quieren empezar el proceso, ¿cuál sería esa recomendación para poder acceder a ti o a ti como guía dentro del proceso? La recomendación es que se comuniquen con Santiago. Ok, por ahí voy a dejar entonces el número de Santiago para que se comuniquen con él, listo. Y él los conecta contigo. O él les da el material de estudio donde puedan ver de qué se trata esto, si les interesa o no. ¿Ves? Porque yo estoy interesado en que si la gente empiece a meditar, sea porque les interesa, sea porque sepan en qué se están metiendo. Porque realmente esto es una ciencia espiritual y esto no es un culto donde estamos buscando seguidores ni nada de eso, sino que queremos es compartirle a la gente una herramienta que les sirva para su vida. No Pero buscas para la... adeptos, pues. No, no, yo no soy líder de culto ni nada de eso. Entonces, para que la gente pueda utilizar esto y les sirva para su vida, pues debe saber de qué se trata. Sí, Imagínate claro. si la gente se mete en algo que no tiene ni idea. Swami, y esta pregunta es muy personal. ¿Es obligatorio ser vegano o vegetariano? Para alcanzar ciertos estados de desarrollo espiritual, sí. Listo, perfecto. Sí, porque lo pregunto, porque para mí es muy complejo dejar la carne, por ejemplo. A veces mi cuerpo, bueno, perdón, Santi acaba de poner ahí su WhatsApp para la gente que quiera el poder acceder a esa información, ahí lo pueden copiar, que está en el texto. Bueno, quería preguntarte eso por un tema muy personal. Es Y sí, que, dime. qué pena que te interrumpí, No, qué pena. tranquilo. Dime. Es que eh, los estados de conciencia, Ujú, los estados de conciencia obedecen a dimensiones del ser. Y en esas dimensiones del ser hay niveles de conocimiento correspondientes a esas dimensiones del ser. Niveles de conocimiento, niveles de percepción y niveles de cómo la persona concibe su vida y su mundo. ujú. Si tú estás en cierto nivel, entonces tú no puedes concebir la vida como la concebiría alguien que está en un nivel superior a ti. ¿Me entiendes? Si entras a un nivel superior al nivel en el que estás, tú ya puedes concebir la vida desde ese nivel, pero también entiendes a quienes están por debajo en otras dimensiones, ¿cierto?
Entonces, a medida que tú vayas expandiendo tu conciencia y avanzando dentro de la universidad, la vida, la universidad del espíritu, pues, entonces tus necesidades van cambiando y tus perspectivas van cambiando y la forma en la que tú concibes todo va cambiando, se va ajustando. Entonces, lo que para ti hoy sientes que no es posible, mañana sí. No, pues a veces a mí me pasa que literal el cuerpo me dice no, y si me manda a vomitar cuando como carne, pues me manda a vomitar, y yo digo, "Ah, listo, no voy a comer carne", hasta que él mismo me la pide, y hago como esos procesos, pero pues a mí la verdad es que ha sido como cuando es impuesto, suelo no como tener como ese choque. Y te lo pregunto, bueno, y a raíz de lo que acabaste de decir del tema de empezar como los niveles de superioridad, quiero que me expliques un poquito de esos niveles de los que hablas. No, no es que sean niveles de superioridad, propiamente dicho, hablando de que haya alguien superior. Ujú. Es que No, lo pregunto es porque sé que eso puede llegar a interpretaciones, entonces un nivel de superioridad, ¿qué podría ser? no, simplemente un nivel en donde la persona ha despertado la compasión total por todos los seres y es inconcebible que coma carne. Ok. Es inconcebible, ¿cierto? Alguien que no ha despertado la compasión total, sí come carne, pero alguien que la haya despertado no puede comerla. No es posible. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que son estados de conciencia en los que su vibración no le permite ese tipo de actos, no le permite eso, ¿cierto? Es imposible, inconcebible para su mente, para todo su sistema, no es posible. Shwami, dentro de tu biografía está que eres coach también. Si alguien quiere acceder a una cita contigo directamente, ¿cómo es el proceso? No, pues me pueden escribir o le pueden escribir a Santiago, quiero las dos. Santi es tu manager en este proceso. Manager. Bueno, no, voy a ver si puedo escribir acá este número de teléfono, si alguien quiere profundizar en el campo espiritual. Mira, ahí acabo de escribir un número de teléfono. Ese número de teléfono pueden escribir. Perfecto. ¿Tú dónde estás ubicado aquí en Colombia? ¿En qué parte de Colombia? En este Pues tus momento, talleres o todo eso, ¿cómo es? no, en todo el país, pero en este momento estoy confinado en Pereira. Confinado, me encanta esa palabra. Perfecto. Estás en confinamiento en Pereira, bueno. Aquí hay mucha gente de diferentes lugares, de por sí la gente se ha conectado. Y los talleres los das en todo Colombia, o sea, en diferentes ciudades tienes como personas que trabajan contigo, que te siguen, que han sido iniciados y hacen talleres allí. Sí, diferentes ciudades. Mm, También fuera del país. Shwami, ¿qué es el proceso de iluminación? Oh. Eh, la iluminación es simplemente conocerse a sí mismo. Eso es la iluminación. ¿También te llaman un ser iluminado o no? ¿Que has alcanzado Espero, la iluminación? espero que no. Espero que no, estás en proceso. No tengo idea. Cuando trabajas con las personas dentro de esto, ¿me puedes repetir el nombre de la meditación o de lo que tú trabajas en la meditación, por favor? Siddha Maha Yoga. Si las personas, por ejemplo, que trabajan se llama Mahash Yoga aquí contigo y te siguen, que trabajan en el tema de la iluminación, o sea, buscan la iluminación o entienden que es un proceso espiritual o entienden que es un crecimiento o entienden que es su despertar. ¿Cómo es esa percepción en ese camino? Además que hay muchos que buscan la iluminación, claro. Seguramente habrá muchos, casi todos buscarán la iluminación y la liberación. Y habrán otros que no la busquen, porque, como te digo, la ciencia espiritual pienso que va mucho por niveles de comprensión. Ujú. La mayoría de la gente busca a Dios porque quiere alcanzar algo, quiere obtener algo. Muy pocos son los que le buscan por amor. Entonces, hay gente que realmente ama la vida espiritual y ama y quiere encontrarse con Dios y eso, pero es muy poca. Ese tipo de gente es muy poca. La mayoría de la gente quiere es alcanzar algo.
Eso me recuerda cuando uno trabaja el tema de Tao y Tao dice que Tao no hace nada, pero no deja nada sin hacer. Como ese no pretender dentro del proceso y alcanzar lo que se deba alcanzar simplemente. Lo que pasa es que todas las tradiciones espirituales, incluida el Tao, buscan despertar algo que se llama Shakti Kundalini, la energía Ujú, interna. ujú. Todas buscan eso. En el momento de la iniciación, que en nuestra tradición se llama Shaktipat, el maestro despierta automáticamente la Kundalini del estudiante, automáticamente. El ¿Cómo, maestro puede despertar la Kundalini de la persona por varios medios, con el pensamiento, con una mirada, con un mantra, con un toque, puede despertar la Kundalini automáticamente de la persona. Entonces, a partir de ahí, inicia un proceso verdaderamente muy espiritual, muy profundo, en lo que lo único que tiene que hacer el estudiante es rendirse, no más. cómo es el despertar de la Kundalini? ¿O qué es el Shaktipat. despertar qué es el despertar de la Kundalini? Despertar de Kundalini, en realidad Kundalini siempre está despierta, Ujú, de una manera mínima como para que tenga el cuerpo físico vida. eso Estamos iba a decir. hablando es de ponerla completamente activa y a partir de ahí empieza un proceso de purificación muy fuerte de la mente subconsciente, actualización de todo su potencial energético, purificación de todos los canales energéticos, apertura total de todos los chakras, eh, digamos incineración de todos los karmas pasados. Bueno, es un proceso bien profundo. Y todo eso lo haces tú después, pues eres tú el guía después de la iniciación. Yo no hago eso lo hace la energía. Yo lo único que hago es Mm. poner, lo único que yo hago es ponerla en acción. O sea, tú haces el despertar de la Kundalini en la persona que, ¿cómo le llamas? Seguidores, discípulos, iniciados. Yo no tengo seguidores, Entonces le llamas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les dices a los que siguen tu proceso o siguen este proceso amigos. contigo? Amigos, listo, me encanta. Entonces, a esos amigos, ¿qué haces tú? Tú trabajas el despertar de la Kundalini y luego los dejas en su proceso, pero igual sigues ahí como acompañándolos. Claro, sí, sí. ¿Y los sigues acompañando en diferentes talleres, cursos o es un proceso personal contigo? Por ejemplo, que te puedan buscar o que los puedas guiar o... Eh, digamos que es un proceso personal. En Bucaramanga has estado hace poco, ¿cierto? El año pasado, este año creo que estuviste, No, no, el año pasado. el año pasado. Bueno, ¿me quieres hablar un poquito de los talleres que das? No, pues es que mira, que lo último que he estado haciendo únicamente ha sido iniciaciones. Iniciaciones nomás y charlas espirituales referentes a esto, al despertar de la iluminación, y a la iluminación, la liberación y ya, solo he estado como enfocado en eso últimamente. ¿Cómo llegaste a todo esto? Yo no llegué a nada realmente, eso me atropelló a mí. Ok. Hace Eso mucho me... tiempo. Sí, tenía unos 5 o 6 años. Mm. Y desde ese momento empezaste todo este proceso, este camino. Desde ese momento empecé un proceso intenso de búsqueda, de recordación, bueno, un proceso bien intenso y eso digamos que ha sido toda mi vida hasta ahora. Bueno, voy a seguir con las preguntas que yo las apunté muy juiciosa para seguir preguntando. Eh, Háblame un poco de los aprendizajes que pueden pues las personas tener al momento de empezar como este despertar. Hablamos de chakras, hablamos de despertar de la kundalini, de energía vital. ¿Qué otras cosas defines tú como este despertar de kundalini o despertar de conciencia? Pues mira, es que sin ese despertar de esa energía, sin activar esa energía, sin que esa energía ascienda hasta el máximo, ningún ser humano puede evolucionar. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, pues eso trae muchísimos efectos en la vida de una persona, la cambia completamente. La persona se desliga de la personalidad, se desliga del ego, trasciende la conciencia corporal, realiza la existencia del alma, se da cuenta que es el alma, realiza a Dios, asciende a otras dimensiones de conciencia. Pues ¿Y cómo realmente. alguien puede, perdón, cómo alguien puede hacer eso si tiene una vida, por ejemplo, con su trabajo, con su familia, con sus hijos? ¿Cómo es adaptar eso a mi cotidianidad?
Lo único que una persona debe hacer es rendirse, Ujú. rendirse. Es lo único que una persona debe hacer, puede vivir su vida normal. El desarrollo espiritual no choca con la vida cotidiana porque no existe nada que no sea espiritual. O sea que, por ejemplo, si yo tengo hijos, tengo una familia, tengo un trabajo, tengo que tener jefes, tengo todo esto, tengo que tener dinero, tengo que sobrevivir, no tiene ningún inconveniente en todo este trascender que estamos hablando del despertar de conciencia. No, realmente si una persona sigue un sendero espiritual, eso debe llevarlo a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor madre, mejor padre, mejor trabajador, mejor jefe, mejor empleado, mejor hijo, mejor lo que sea. Me están preguntando una cosa y dicen que si está mal no evolucionar, No, no está mal, es pues una sí, lección también. lo que pasa es que eso está relacionado con el proceso evolutivo de cada persona, ¿no? Yo no puedo decir lo que está bien o lo que está mal para alguien, ese es su proceso. Aquí alguien también escribe que dice iluminación, un regalo que se te da cuando el ego se rinde. ¿Es así? Cu- Sí, cuando el ego se rinde, solo queda lo que realmente es. Listo. Ah, bueno, aquí hay otra página que se llama Shida Maha Yoga, que también dijo que si quieren comunicarse con todo lo que tiene que ver con estos saberes de lo que estamos hablando hoy, pueden comunicarse a cuenta. ¿Es tu cuenta oficial aparte de Universidad al Alma o al Alma Universidad? Esa cuenta es de un estudiante. Mm, que también se puede comunicar contigo, aparte de Santi. Sí, no todos se pueden comunicar, sino que Santi es amigo tuyo. Ah, sí, sí, pero solo, pero bueno, para las personas que no conocen a Santi, bueno, ahí apuntó, igual está también el Instagram de Alma y también está el Instagram de Sig. Perfecto. Eh, seguimos por acá. Háblame un poquito de la potestad que tienes para la iniciación espiritual o ese despertar de Kundalini. ¿De la potestad? Sí, cómo tú puedes despertar Kundalini en las personas. Ah, ¿Por qué lo haces? Porque eres tú como el que hace la iniciación. Esa potestad que tienes, sí. pues siempre me he hecho la misma pregunta, ¿sabes? Ok. Un día te levantaste y empezaste a despertar Kundalini en otros. No, 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 no. O sea, No, 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 no. No, 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 digamos que es el fruto de muchos años de meditación ujú. y, y bueno, es gente que es escogida por un maestro para eso. Explícame eso último. Tú fuiste escogido por alguien, o sea, alguien te dio esta potestad a ti, o este poder, o este mm, labor, o Mm, este conocimiento. no, no, pues, es que es un tema, es que es una locura, mira. Eh, mm, Mira, a medida que la persona, el ser se va desarrollando, Ujú, a medida que se va desarrollando y va llegando, digamos, a estadios más profundos de conciencia, ujú, a niveles más altos de desarrollo, esa persona empieza a tener acceso a unos niveles de energía muy, pero muy altos, ujú. supremamente altos, ¿no? Y a más profundo va y más profundo va y más profundo va, donde ha cruzado ciertas experiencias interiores. Entonces, digamos que esa persona es apta para transmitir su experiencia, ¿sí? Ok. Es apta para transmitir su experiencia. Entonces, simple y llanamente, mi maestro me escogió para eso. Para ser su predecesor. Yo no diría eso, simplemente para hacer esa labor. Ok. Aquí están preguntando, ¿qué es el ego para ti? El ego es el cúmulo de historias personales, de ideas, de creencias, de puntos de vista. Es simplemente un aspecto de la mente, el aspecto pensante de la mente, eso es el ego. Y aquí preguntan que si uno mismo puede hacer el despertar de Kundalini. Claro, es un suicidio, pero sí. ¿Por qué es un suicidio? Porque eso es una energía tan supremamente poderosa que ningún ser humano puede controlar.
Ok, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, tú haces el despertar de Kundalini, ¿cierto? En la labor que haces de iniciación. Y está el otro que la quiere hacer sola. Cuando tú lo haces o cuando el otro lo hace solo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia cuando una persona se pone a experimentar con ese tipo de cosas es que en muchos casos lo menos que le pasa a una persona cuando tiene una experiencia de la Kundalini es tener problemas mentales. Lo menos. Sí, Y lo más que sería. morir. ¿Y por qué? Precisamente porque te digo, porque estamos hablando de una cantidad de energía cósmica que es enorme, que es la energía del ser. Tenemos una cantidad de traumas, de conflictos del pasado, de karmas, de bloqueos energéticos. Nuestro cerebro no está preparado para ese nivel de energía. Nuestro sistema nervioso no está preparado para eso. Entonces, simple y llanamente, es como tú tienes un bombillo de 100 vatios y le pones una corriente eléctrica de 1 millón de voltios. Pero nuestro cuerpo, a ver, si la Kundalini está dentro de nuestro ser, no debería estar también naturalmente apto para ella. Naturalmente aptos y está el cuerpo preparado y el sistema está preparado. Pero si no está preparado, no. Pero igual están Entonces, todos los seres. Todos los seres tenemos Kundalini. en todos los seres está la Kundalini porque la Kundalini es energía espiritual. Es la energía vital creadora. Entonces, una persona no puede tener control de la energía. La diferencia es que si recibe la iniciación de un maestro, no tiene ningún tipo de peligro. La ¿Por energía qué? está, porque la energía está bajo control ¿Del maestro o del que inicias? del maestro. O sea que si a todas las 300 personas que les has hecho iniciación, tú bajo esta premisa tendrías como la Kundalini direccionada de ellos, que me Algo estoy así. como, Por eso te digo, es un tema, esto es un tema netamente espiritual, no es un tema tan intelectual. Es un tema ok. netamente espiritual. Aquí preguntan, ¿el que imparte la Kundalini gradúa la energía para que el practicante, bueno, gradúa la energía para el practicante o para el que se inicia? Es parecido como a lo que estamos hablando. Ujú. O sea, como que tú dosificas cuál es la energía que este ser puede ir como catalizando. ¿Cuál es el nivel de despertar que puede tener? Y de ahí para allá la persona se va yendo y va despertando más si quiere. Si practica, claro, por supuesto. Y cuando alguien se inicia, siempre tiene que ir de la mano en la práctica contigo. Por ejemplo, me dices que están practicando 20 personas, ¿cierto? O sea que el resto de las 280 personas pueden estar practicando ellas solas en casa o siempre tienen que estar de la mano contigo para que las cosas no se salgan No, 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 como no. es ese proceso. Todo el mundo practica en su casa solo. Todo el mundo practica. Digo es que sean constantes y disciplinados. Serán 20 por ahí, ¿no? Pero todo el mundo hace su práctica solo en su casa. O sea, no es que tengan que llamarme a mí o sentarse a meditar conmigo, no. La gente se inicia y practica sola y sigue su proceso sola. Y son meditaciones diarias o Sí, procesos diarios. 2 veces al día. O sea que hay que manejar una dieta. Por ejemplo, para alguien que quiere iniciar normalmente sin este tema del confinamiento, ¿cuáles son los requisitos? Tiene que ser vegano, Vegano, no consumir drogas y no consumir alcohol. solamente esas. No tiene que tener otras especificaciones como de trabajo, lugar, No, residencia, casa, nada. Todo no. está abierto. Y en este momento entonces ya estás un poquito lapso al vegetariano. Sí, Listo. Bueno, voy a seguir hablando. Cuéntame un poquito, tú, dentro de la historia está que conoces Nepal, Vietnam, Tíbet, India. Eso fue dentro de dentro del despertar, dentro del autoconocimiento, dentro del conocimiento. ¿Cómo es ese proceso de pasar como a recoger muchas enseñanzas y llegar a donde estás? tuve la oportunidad de estudiar con maestros de esos lugares en los procesos de búsqueda que hice desde la niñez. Eh, sí, tuve la bendición de estudiar con estos profesores y ya, no porque tenga algún tipo de mérito, sino porque más bien ellos tuvieron la amabilidad de enseñarme. Bueno, yo creo que a mí las preguntas ya se me acabaron. Entonces, quiero que me hables un poquito más como a forma libre, como qué más quisieras transmitir las personas en este live, qué más quieres contarles del proceso, qué más quieres contarles de la meditación, de todo ese tema del confinamiento, de cómo podemos llevar esto.
No, lo mejor es tratar de estar relajado. La vida es difícil, la vida es difícil a veces, la vida tiene contingencias y uno no sabe lo que le espera a la vuelta de la esquina. Uno Ujú. nunca sabe lo que le espera a la vuelta de la esquina. Uno, dentro de la vida material, tiene momentos de mucho éxito, tiene momentos de mucha fluidez, tiene momentos donde todo sale bien, en todos los niveles, y hay momentos en los que no. Hay momentos en que todo se complica, siente uno que todo se derrumba económicamente, emocionalmente, no sé, mentalmente. Y el tema es que uno se prepara para eso a través de la práctica espiritual, a través de la meditación y a través del estudio espiritual.